Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Quiero hablarles en este día, con respecto a este texto de la palabra, sobre lo que es una coronación falsa, una falsa adoración por una falsa coronación. Estos hombres estaban impresionados por una señal que vieron del Señor y dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y recordemos a qué estaba haciendo referencia este comentario, esta afirmación de estos hombres. Estaba recordando la profecía mesiánica de Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Ahora quiero que lo leamos en contexto en Hechos capítulo 3, desde el versículo 18 en adelante. Allí Pedro dice estas palabras, él trae a colación estas palabras en el discurso que hace en el pórtico de Salomón. Comienza diciendo: Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Amén. Pedro está recordando aquella profecía. Y sabemos que estos judíos que estaban alrededor del Señor sabían todo esto, o sea, tenían muy clara la promesa de ese profeta que vendría y que este sería realmente el Mesías. Sin duda alguna, esta provisión milagrosa les trae a estos judíos un recuerdo sobre la provisión del maná que Dios trajo al pueblo de Israel en el desierto en tiempos antiguos. Ellos estaban recordando también este momento. Estaban viendo lo que el Señor estaba haciendo. Alimentar una multitud tan grande definitivamente era un milagro sin precedentes. Y era un milagro de creación. Así que estos hombres no tenían duda alguna y no hubo ningún reparo en decir lo que estaban diciendo, porque solo Dios puede hacer algo así. Entonces, no hubo allí un relato, o Juan no está escribiendo el relato
de alguna especie sobre alguna especie de manipulación que el Señor Jesucristo estuviese haciendo para llevar a las personas a hacer lo que Él quiere de una forma vana. Él no estaba manipulando, porque eso dicen algunos escépticos, pero Él no estaba haciendo esto. Realmente este es un milagro que señala a Jesucristo como el Cristo. Eso es lo que realmente estaba queriendo enseñarle al pueblo. Él no quería nada más. Con este milagro lo único que estaba buscando es que el pueblo entendiera que ese Jesús que estaba haciendo ese milagro era el Cristo, el enviado de Dios. Esto comprobaba que Jesucristo es el Mesías. Y estos hombres no lo estaban entendiendo aún. Por esa razón el Señor hace estas señales. Aquí estamos viendo que está manifestando la cuarta señal. Y este milagro es muy importante también como los otros, pero cada vez estos milagros son más marcados en cuanto al cumplimiento de las Escrituras, de las profecías sobre aquel Mesías. Y sabemos que el pueblo se dio cuenta correctamente de esto, porque sabían que un hombre común y corriente no podía hacer tal cosa. No lo podía hacer. Entonces ahí vemos cómo viene esa avalancha de emoción sobre el corazón de estos judíos que estaban entendiendo lo que estaba sucediendo y lo que se estaba cumpliendo allí. Estaban felices, estaban emocionados, ya lo veníamos estudiando. Pero estos hombres sacaron unas conclusiones bastante incorrectas, muy erradas, con referencia a esa revelación que tuvieron ahí. El problema no fue que hubiesen identificado a alguien diferente. No, el problema es que no tenían claro qué representaba ese momento, esa identificación. No comprendieron el significado real de qué es el Mesías, de quién, no en quién es, sino qué es en su función. Estos hombres se equivocaron ahí. Es en lo que me quiero centrar en esta hora, en cómo ellos definieron el oficio del Mesías, cómo ellos definieron la centralidad del Cristo que estaban viendo enfrente en ese momento. La declaración del pueblo de que Jesús sana a todos los enfermos y que el Señor llenaría sus vientres, esto para ellos estaba revelando que buscaban realmente en el Mesías. Note que estos judíos no hablaban de otra cosa. Más adelante, a continuación, usted encuentra cómo ellos solo hablan de ese milagro, cómo el Señor sana, y eso era lo que transmitían a todos los demás. Ese hombre sana a los enfermos. El Mesías, Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque sana a los enfermos. Porque mire cómo multiplicó la comida para alimentar a tanta gente. ¿En qué se estaban centrando ellos? En cómo el Señor allí estaba supliendo sus necesidades básicas, lo que para ellos era realmente importante. Ahora, ellos también querían un libertador terrenal, y cuando ven tanto poder, sabían que Él podía hacer algunas cosas mayores, pero todo centrado en lo terrenal. No habían discernido nada espiritual en ese momento. Simplemente veían en el Mesías: llegó el que va a satisfacer todas nuestras necesidades físicas, materiales, comida, salud, todo aquello que para ellos es verdaderamente una necesidad, sin entender la condición de su alma, sin entender el futuro eterno.
Y es que en la lista de sus prioridades no estaba que el Mesías venía a transformar sus corazones. Ellos solo estaban mirando lo que su vanidad les permitía ver. Solamente estaban concentrados en lo que, de acuerdo a sus propias capacidades y a los deseos de su corazón, el Mesías tenía que cumplir en ellos, no en la realidad. Además de esto, ellos asumían que este Mesías venía a liberarlos también. Por eso fue la emoción más grande. No solo porque venía a suplir sus necesidades físicas, sino también porque él tenía el poder para quitar de encima de ellos el yugo de la opresión romana. Estos hombres dijeron: este si tiene tanto poder, este sí viene a ser realmente libre al pueblo de esa opresión. Él viene a destruir a los romanos, Él viene a quitarles la autoridad a los romanos, los viene a vencer y nos va a dejar a nosotros tranquilos para hacer lo que bien nos parece. Recordemos qué pasó en Egipto. Allí estaban como esclavos, no se esperaban la libertad que venía, y cuando el Señor los liberta y se van al desierto, comenzaron a hacer con esa libertad lo que quisieron. Y aquí estaban pensando hacer exactamente lo mismo, pero ellos necesitaban que ese yugo bajo el que estaban con los romanos les fuera quitado, y nadie podía hacer eso, solo el Mesías, el Cristo. Por esa razón dice aquí que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Ellos no se querían sujetar ya al rey que estaba en ese momento. Ellos dijeron: a este sí lo vamos a hacer rey, porque está de nuestro lado. Porque si este nos viene a dar lo que ya queremos y lo hacemos rey, pues fácil va a seguir haciendo lo que nos gusta. Entonces, teniéndolo como un proveedor, nunca les faltaría nada. De esa manera estaban viendo al Señor. Y tendrían la posibilidad de ser sanados de todas sus enfermedades. También podrían ir hasta Jerusalén y derrotar a todos los romanos, y de esa manera, sintiéndose libres, establecer el mejor sistema de bienestar social que nunca habían tenido y que siempre habían soñado. Ellos dijeron: ahí llegó la oportunidad. Por eso dice que se vinieron para apoderarse de él y hacerle su rey. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Él se apartó. ¿Qué quiere decir esto? Él se negó. Él se negó completamente a que le hicieran rey de esa manera. Él se negó a que le hicieran rey por la fuerza. Es que se fueron para apoderarse de él y hacerle su rey. O sea, iban a hacerlo a su modo. Y el Señor se negó rotundamente a esto. ¿Por qué razón? En esos términos egoístas, absolutamente carentes de arrepentimiento, el Señor no va a permitir tal cosa. Porque eso es lo que son en ese momento, egoístas. ¿De dónde viene la palabra egoísmo? Del ego del hombre. Porque solo piensa en él, el centro es él. Y con ese ego tan marcado, dijeron: este tiene poder para hacer lo que bien nos parezca. Lo tomamos por la fuerza, lo hacemos nuestro rey, y como tiene tanto poder y está de nuestro lado, podremos tener lo que queremos. Pero en ningún momento estaban pensando: oiga, ¿y si tiene tanto poder, será que tiene algo de soberanía? ¿Será que él está de acuerdo
No, solo se fueron movidos por su instinto egoísta. Por consiguiente, el Señor, ¿qué hizo? Él envió a sus discípulos en barca. Recordemos la historia y más adelante lo veremos con mayor detalle, pero Mateo también lo dice, por si usted quiere confirmarlo. En el capítulo 14, en el versículo 22, allí dice que el Señor los mandó en la barca. En Marcos 6:45 también nos habla de este suceso, que el Señor quiso quedarse solo, los envió a ellos. Él dispersó a toda la multitud, Mateo 14:23. Marcos 6, 45 y 46. Los dispersó completamente. Él no quiso que quedara ninguno con él, dice, y volvió a retirarse al monte, él solo. ¿Por qué se quiso quedar solo allí? Porque Jesús no consiente caprichos o fantasías de nadie. Él es soberano. Él es Dios y Él es rey, pero no es el rey que un pueblo elige y lo pone para sí mismo. No, jamás Dios es para nosotros el Dios que nosotros queremos. Él es el Dios que es, y Él eligió salvarnos por su gracia. Eligió darnos la oportunidad de conocerlo, de estar nuevamente cerca de Él, pero no a nuestra manera. La gente siempre busca escoger en las naciones a sus gobernantes para que hagan lo que ellos quieren. Lo vemos. Actualmente sigue igual. El pueblo después le exige al rey: ¿por qué no hace lo que nosotros queremos? Si nosotros fuimos los que lo elegimos y lo pusimos como rey. Y se atribuyen el dominio del que supuestamente gobierna. O sea, tienen tan dañado, tan distorsionado el concepto de gobierno, que creen que el pueblo puede, y de hecho lo hacen hoy en día. Los pueblos manipulan para que siempre el gobierno termine haciendo las cosas a su manera. Y de muchas maneras buscan llamar la atención. Ahora, Él vino a los hombres, el Señor Jesucristo vino a los hombres en sus términos, no en los términos de ellos. Y estos hombres debieron haber pensado: bueno, ¿en qué términos Él viene a ser rey? ¿En qué términos Él viene a gobernar? ¿En qué términos viene como el Cristo, como el Mesías? Pero en ningún momento pensaron en esto. Las personas no pueden manipular a Cristo. Podrán manipular a cualquier rey, a cualquier gobernante, por poderoso que sea. Lo pueden llegar a dominar entre las naciones. Si le hacen un golpe de estado, lo pueden derrocar. Hemos visto esto en la historia de los gobiernos de muchas naciones. Pero a Cristo, ¿quién lo puede derrocar? ¿Quién le puede hacer un golpe de estado al Señor y terminar bien? Salir bien librado. Ninguno. Porque ellos tenían el concepto de un Mesías terrenal, de una persona limitada, finita, sobre todo al deseo y al capricho del mismo hombre, que estaba diseñado para sus deseos egoístas, para sus fines personales. ¿Cuáles son esos deseos egoístas, esos fines personales que hoy en día son la razón, como muchos dicen, Jesucristo es mi rey? Y sabe, ni siquiera se han asegurado de preguntarle al Señor: Señor, ¿yo pertenezco a tu reino? Ninguno se pregunta eso. La gran mayoría de los que están errados, como estos judíos, hoy en día dicen que son del pueblo de Dios. El Señor dice en su palabra: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y muchos lo conocen, lo dicen, lo declaran.
pero no lo viven. ¿Qué concepto tienen muchos hoy en día de Jesucristo como su rey? Ellos dicen, es el rey que yo puse. O sea, si Él es mi rey es porque yo quiero. Entonces se tiene que hacer en mis términos. ¿Y cómo vemos esto manifestado hoy en día en la iglesia? ¿Cuántas personas están haciéndolo? Lo primero que quiero que veamos, las falsas doctrinas. ¿Cómo el Señor estableció una enseñanza? Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Pero eso no es así. Muchos dicen, Jesucristo es mi rey, Dios es mi rey, Él es el Mesías, Él es el enviado de Dios, Él es nuestro Señor. Pero mentira, no hacen lo que Él enseñó, no hacen lo que Él mandó, ni practican la palabra conforme Él la estableció, ni la enseñan. Esa falsa doctrina se conoce como una eisegesis. No hay una interpretación correcta de la Escritura, sino una interpretación personal. Es que para mí esto quiere decir este texto. Y muchos pelean de esa manera. No, es que la Biblia cada cual interpreta la palabra de Dios a su manera. ¿Quién dijo eso? Solamente aquellos que dicen que Jesús es su rey, pero ellos quieren gobernar las palabras del Señor. Ellos están en el trono y quieren pretender que Cristo esté aún en la cruz. Pero están muy equivocados. Y entonces dicen, no, eso no es lo que quiso decir el Señor. Es lo que a mí me parece, es lo que a mí me gusta. A mí me suena mejor la doctrina de esta manera. Yo creo que si la enseñamos como está ahí, vamos a tener problemas. O se nos va la gente, o se nos sienten mal. Y de eso no se trata. O simplemente no me deja engrandecer. Las falsas doctrinas son producto de una falta de sujeción, una falta de dependencia, una falta de humillación, una falta de reconocimiento a la autoridad de la Escritura como palabra de Dios. Es una ignorancia absoluta a las advertencias que a la palabra de Dios no se le puede añadir ni se le puede quitar. Pero aquellos que usan eisegéticamente la palabra de Dios, la manipulan a su antojo, la ponen a su gusto, a su comodidad. Y así la enseñan. ¿Para qué? Para su propio beneficio, no para la gloria del Rey. Y ahí hay un problema. ¿Qué más estamos viendo en la iglesia de hoy? ¿Qué más estamos viendo entre el pueblo de Dios que dice que Jesucristo es su Dios y su Rey, su Señor? Por esa razón es que nuestro Salvador dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Un Señor es el que tiene la autoridad, un Señor es el que dice cómo se hacen las cosas, el que domina, el que gobierna, el que autoriza o el que prohíbe. Ese es un Señor. Y quien lo llama Señor es quien se sujeta, le guste o no le guste, dice amén, sí, obedece, punto. Y se goza, aunque no le agrade mucho lo que tiene que hacer, aunque le cueste, se goza de saber que está obedeciendo al Rey. Pero lamentablemente la carnalidad de muchos los lleva a gozarse cuando hacen lo que quieren, y cuando algo no les parece, cuando algo es demasiado difícil o algo es demasiado desagradable para ellos, dicen no me sujeto a eso. O sea, que para ellos Jesucristo no es su Señor, no es su Rey. Y eso trae una falsa oración en la vida de las personas. En una falsa oración se conoce a aquellos que no tienen a Jesucristo como Rey verdadero. ¿Cómo es una falsa oración? Por ejemplo, la metafísica. En eso han convertido muchos la oración. Y dicen, pídale a Dios,
Mire que hasta los brujos le dicen a la gente, usted tiene que pedirle a Dios para que este hechizo le funcione. ¿Cuántos supuestos pastores, líderes de iglesias, desde los púlpitos le enseñan a la gente pura metafísica y no le enseñan el verdadero significado de la oración, porque no lo practican y tampoco se lo enseñan a la gente? Solo meditación trascendental, solo unos sentires y unas emociones raras, y los llaman oración. Puro desdoblamiento, pura brujería, y lo llaman oración. Y lo enseñan desde los púlpitos a la iglesia. Y le dicen a las personas, usted tiene que tener su cuarto de guerra. Y le dicen a la gente, escriba las peticiones, imponga las manos allí. ¿Y qué le dicen? Confiéselo. Tenga fe en la fe. Si usted tiene fe, funciona. O sea que dependes de mí, no de Dios. Por ahí dijo hace un tiempo una predicadora, si está escrito, usted lo cree, y si usted lo cree, hecho está. No, es que si está escrito, hecho está. Lo crea usted o no lo crea. La palabra de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios, de las promesas y las sentencias de Dios, no dependen de nuestra fe. Jamás. Eso es pura metafísica. Eso es querer pensar que por mi fe es que yo voy a alcanzar los milagros. Eso es tener fe en la fe, y eso no es. Y ese es el tipo de oración que hoy en día se enseña. Una oración poderosa. Eso le sube el ego a las personas. Y por esa razón muchos dependen de las oraciones de otros, porque creen que la oración del uno es más poderosa que la de otro, porque así la han presentado. Y esto lleva a las personas a puras peticiones vanas. En eso han convertido también la oración, en que el Señor se convierte en el genio de la lámpara para los que simplemente se levantan. ¿A qué se levanta usted a las 3, 4 de la mañana? Si es que lo hace. ¿Qué le pide las personas a Dios? Sus caprichos, sus deseos, lo que creen que son sus necesidades. Pero no se meten en oración a depender de Él, a decirle, examíname, como vemos por la Escritura, examíname, Dios, y mira mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Corrígeme, Señor, y guíame por el camino eterno. No, hoy en día la oración es otra cosa. La oración es un pliego de peticiones. Es una lista de exigencias, ni siquiera sugerencias. Y lo dicen con lágrimas, y lo dicen diciendo, Señor, aquí estoy delante de ti, te presento esto, pero no es más que labios, porque desde su corazón están diciendo, como dijo una vez una cantante por ahí muy famosa, cuando estaban orando por un cantante famoso que estaba a punto de morir. Oramos por él, declaramos no sé qué, y no aceptamos un no por respuesta, pero dice que Jesús es su rey. ¿Quién manda? O sea que si el rey dice no, no se lo acepta. O sea, me hace el favor y me lo sana. ¿Cuántos hay así? Y después se amargan y se resientan y se quieren apartar de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo llevo mucho tiempo en la iglesia y orando y la Biblia y de todo. ¿Y qué? Ahí está, vea. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Que usted no se ha arrepentido de corazón. Eso es lo que ha pasado, que usted todavía es un incrédulo, que usted todavía es un egocentrista y que no ha permitido, usted no le ha entregado realmente su vida a Cristo. Usted cree que el Señor le está pidiendo que lo deje entrar en su vida como un mendigo de amor, que lo está dejando entrar a servirle. No, Él vino a servir, pero a servir como sacrificio de Dios en favor nuestro, no a servirnos a nosotros. Qué concepto tan negativo que tenemos. El Señor no es nuestro sirviente. Él no está para conceder nuestros caprichos. Otra cosa que se nota hoy en día en muchas iglesias que dicen que son la iglesia del Señor, las falsas unciones. Esas falsas unciones que se ven, donde estaba
mirando bastante esta semana sobre ese tema y encontré uno que me apareció por ahí, ahora salió la cobija santa, la cobija ungida. Y entonces el loco ese que está, el supuesto pastor, o yo no sé cómo lo llaman, es un gurú, porque la gente lo adora, la gente lo tiene en un concepto, uff, qué poder, y a ese sí. Y entonces se envuelve una cobija así como los indígenas que llevan a los niños atrás, amarrados en un manto. Así se amarra al que supuestamente necesita el milagro, se lo amarra a la espalda y lo lleva para todas partes. Y lo pasea por toda la iglesia. Y el otro güey ahí amarrado así, para donde lo lleven. Oiga, y a eso le llaman unción. Por ahí salió uno hace último que le han hecho bastante, ¿cómo se dice? Propaganda. Y es el del martillo. Y entonces coge un martillote como el del Chapulín Colorado y se lo pone a las personas en la cabeza y allá caen. La unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué usan para cuando uno habla de estos temas? Yo me imagino cómo van a ser las críticas. Ay, cuidado, porque usted puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo, porque eso es del Espíritu. El Señor me lo reveló, el Señor me dijo que lo hiciera. Eso fue producto de la oración. ¿De cuál oración? De las que les hablé anteriormente. Y les vienen unas locuras. Y entonces dicen, si usted dice que eso no es de Dios, es del diablo, y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y con eso se van a defender muchos. Y hasta el día de hoy se defienden. ¿Qué sucede con esas falsas unciones? Es un abuso, es un desorden, es un irrespeto, una falta de reverencia, es una payasada total. Pero las masas se gozan de esas cosas, les escupen la cara, les dan cachetadas. Yo he visto videos donde le dicen, ¿quiere recibir la unción? Y saca con todo el gusto, con todo el gusto. Yo digo, bien merecidos se tienen esos totazos que les pegan y allá caen. El Espíritu me tocó, el pastor me dio semejante golpe, y después va y le paga. No, pues, buen negocio. Los coge a golpes y le pagan. O sea, eso es un masoquismo total ahí. Eso es una orgía. Pagan por placer de hacerle sentir dolor a las personas. Los hacen trasbocar, los revuelcan, les pegan, los escupen, y la gente feliz. Y pagan con una libertad y con una generosidad, porque ese morbo le gusta a las personas, pero no a los hijos de Dios, no a los que realmente conocen cuál es el mover de Dios. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Dios es un Dios santo, no un Dios morboso. Pero muchos tienen esto como la unción. Y cuando les dice uno, la unción es entender la palabra de Dios. Esa es la unción, la llenura del Espíritu para que el carácter de Cristo se manifieste en una persona. No, eso que va a ser unción para muchos. No les gusta porque no les produce sensaciones raras, porque no los hace sentir como en fiesta. Otra característica que vemos de aquellos que dicen que el Señor es rey, pero no es rey, aunque el Señor es rey, pero no se sujetan como rey, porque tienen un concepto distinto, es la falsa guerra espiritual. Todo eso es producto de un concepto errado del verdadero oficio del Mesías, del verdadero oficio del Cristo, del libertador. ¿Cómo manejan esas guerras espirituales hoy en día? Reprendiendo todo. ¿Se imaginan que el diablo está enseñan cuántos demonios o cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? Y solo viven pendientes de eso. ¿Cuántos demonios hay en no sé dónde? ¿Cuántos demonios hay en tal lugar? ¿Cómo se llaman los demonios? Y todo. ¿A quién le importa eso? Si un hijo de Dios, lo único que tiene que saber es que el que es nacido de Dios no practica el pecado, Dios le guarda, y el maligno no le toca. A mí qué me importa si hay 55,000 demonios alrededor mío, no me pueden tocar si yo soy un hijo de Dios y si no estoy practicando el pecado.
Dios me guarda, es una promesa, somos sus hijos. ¿O ustedes qué se imaginan? Y muchos se imaginan esto, que los demonios tienen más poder que Dios, que son soberanos por encima del poder de Dios. Nunca. La Escritura nos enseña claramente que los demonios, el mismo diablo pide permiso a Dios para poder tocar una vida. Y si Dios dice sí, le dice hasta dónde y hasta cuándo. Y finalmente sabemos en Apocalipsis lo que el Señor hace. Al diablo le va a quitar una restricción que le tiene para que haga un poco más fuerte su trabajo. Pero luego lo va a atar realmente al diablo. ¿Por qué? Porque quiere. ¿Por qué? Porque puede. Y Satanás no es soberano ni más poderoso que Dios, ni los demonios, ni nada de eso. Pero ese gusto que le encuentra a la gente a esas reprensiones, y entonces viven regañando al diablo y viven haciendo tantas cosas, salen disfónicos de esas guerras espirituales. ¿Cómo lo hacen? Reclamándole al diablo. Le arrebato lo que me ha quitado. Reclamándole las bendiciones al diablo, como si el diablo diera bendiciones. No, es que las da Dios, pero el diablo se las roba. ¿De cuándo acá el diablo roba a Dios? Que usted renuncie a las bendiciones que Dios le da y no las disfrute, es muy distinto a que el diablo se las robe. Él no se las quita a nadie. Si Dios se las dio, Dios bendice. Recordamos lo que hablábamos esta semana en el devocional, hablando de la historia de Balaam, aquel hombre al que una burra le tuvo que hablar. Y él mismo dice, por el poder de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y se hará. Él lo declara y se cumplirá. Y él decidió bendecir a su pueblo y será bendito. Y el que se oponga, maldito será por el Señor y será desarraigado. Pero hay muchos que ignoran todo esto, donde la Escritura nos enseña que ni siquiera un ángel se atreve a proferir maldición contra Satanás. Él le dice que Jehová te reprenda, cuando dice Judas que allí estaba el arcángel Gabriel peleando por los huesos de Moisés con Satanás, por el cuerpo. ¿Y qué le dice allí? Que Jehová te reprenda. Miguel, perdón, dije Gabriel. Y él le dice que Jehová te reprenda, o sea, solo Dios tiene el poder para reprender al diablo. No es que lo hacemos en su nombre. ¿Y dónde Dios manda a hacer tal cosa? Eso es porque la gente quiere y se lo inventó y le gustó y le pareció bien y se puso a hacer eso. Y claro, llega una persona y me ve reprendiendo al diablo y dice, uy, este tiene mucha autoridad, porque como le tienen miedo al diablo, no conocen el poder de Dios y le tienen tanto pavor a Satanás, y ven a un hombre que dice que es pastor o líder, quien sea, y dice, uy, este tiene autoridad para reprender al diablo, pues yo me le sujeto. Entonces ahí es donde llenan sus congregaciones y se llenan demasiado de dinero, porque ponen conceptos que la gente quiere tener y no la voluntad de Dios. Otro pasito, otro baile de la guerra espiritual, cubrir todo con la sangre de Cristo. Viven con ese concepto de que me cubro con la sangre de Cristo y te cubro con la sangre de Cristo y cubro el todo limpio, desmancho, brillo. La sangre de Cristo se volvió su multiusos, su líquido multiusos, su escudo. Y lo usan cuando bien les parece y ni siquiera se preguntan, y cubren con la sangre de Cristo un poco de impíos para que se vayan a hacer el mal. Ni siquiera nosotros tenemos tal potestad de cubrirnos a nosotros mismos. Es Cristo el único que sella con su preciosa sangre en el Espíritu de Dios. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, allí estamos cubiertos bajo el poder y la redención de la sangre de Cristo. Única función específica de la sangre del Cordero de Dios, la redención de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero eso no es algo que yo puedo cargar en un frasquito y me lo aplico, como en la falsa unción, el aceite de la unción. Y todo lo vuelven unción, el agua, el aceite, el jabón, bueno, lo que se quieran inventar.
Pero en la guerra espiritual usan esto, la invocación de ángeles. La gente vive invocando a los ángeles a su gusto, a su acomodo, a su necesidad. ¿Dónde enseña eso la Escritura? En ninguna parte. ¿Pero por qué lo hacen? Porque les gusta, porque les parece, porque quieren. Y no les importa lo que Dios piensa. No les importa. Se lo inventan. O algunos viven engañados y engañando. Y dicen, no, es que la Biblia nos manda a hacer eso. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. No hay tal cosa como que los ángeles están a nuestro servicio. Los ángeles están al servicio de Dios. Los ángeles son mensajeros, no son mandaderos nuestros. Como dijo por ahí una pseudoprofeta, es que yo pongo a los ángeles a que me busquen las joyas cuando se me pierden. Cuando no encuentro algo, los pongo a trabajar, hace así. Claro, es una matriarca terrible. Y si pone a trabajar al marido para ella, claro que no se la aguantó y ya se separaron, pero pone a los ángeles, los pone a barrer y a planchar y le hacen de comer, yo misma, según ella. Es impresionante. Falsas liberaciones. Le enseñan a las personas, tú estás en fornicación, tú estás en robo, tú estás practicando estos, no eres tú. Igual que la psicología, tú no eres culpable, es el diablo, es el demonio, espíritu de fornicación. Y le ponen nombre, Asmodeo. Es el más poderoso demonio de la seducción. Y Cupido, y sí, en la demonología, doctrinas de demonios, eso le tienen nombre a todos. Y enseñan, y dice, cuídese, porque es que el demonio. Entonces el fornicario, ¿qué hace? Pastor, ¿me hace un favor? ¿Me libera? Y si sigue fornicando el descarado o la descarada, ¿qué pasa? Yo no soy el culpable. El demonio de fornicación y el pastor que no tiene unción para liberarme. Es el pastor el que tiene la obligación de liberarme para que yo deje de robar, para que yo deje de ser un mentiroso, para que yo deje de ser un perezoso. Espíritu de pereza, sal fuera. No, ¿cuál? Deje la pereza. Haga morir lo terrenal. Eso dice la Escritura. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hagan morir en ustedes las manifestaciones de la carne. Esos no son demonios. Pero como tienen desde el concepto de guerra espiritual la demonología y todo lo vuelven demonio, y es que el diablo tiene el poder para hacerlo, según ellos, lo que bien le parece, entonces viene la falsa liberación. Y las personas buscan liberación, mas no arrepentimiento. Por eso el Señor no se le sujetó a aquellos hombres que venían para hacerlo rey sin un deseo de arrepentirse. Muchos buscan al Señor para eso, para que sin el mayor esfuerzo, no es que yo quiero, si Dios quiere, pues tendrá el poder y saca de mi mente las ganas de pecar. Y entonces, ¿cómo hacen? Buscan a un engañador bien bueno que les diga que tiene el poder para eso. ¿Qué necesita? Y ya le ponen espíritu ¿de qué más ponen? Espíritu de distracción, sal fuera. Espíritu hace poco escuché por ahí en una iglesia muy grande a una esposa de un pastor muy reconocido diciendo, espíritu de pobrecita yo, te echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de yo no había escuchado, esa es una mundial, pobrecita yo no conocía a ese demonio. Y lo echan fuera y lo reprenden. Y salen, ¿y sabe cómo salieron todas las mujeres ese día? Empoderadas. Porque ese es el mensaje realmente. Deja de sentirte menos, tú no tienes y hasta le dijeron que era un demonio lo que la tenía así. Qué terrible. Esas falsas liberaciones que llevan a las personas a depender de los hombres y de manipulaciones y de sensaciones. Personas que cada 8 días se están liberando por lo mismo. Y el diablo afuera los espera, supuestamente los liberan. Y de pronto, o de pronto no, lo más seguro es que en esas liberaciones los demonios sí se manifiestan. Y hacen que las personas cambien de voz y chillen como animales y rasguñen las paredes, caminen de pie sobre los techos.
Eso hacen una cantidad de cosas. Claro, los demonios tienen poder. Se le meten a la gente y hacen cosas espantosas. Pero ¿qué sucede con eso? Dice la Escritura que el espíritu inmundo dice que saldrá de su casa, de donde está. O sea, él dice, volveré a mi casa de donde salí. No me sacaron de donde salí. El Señor nos enseña que los demonios pueden entrar y salir de una vida cuando bien les parezca, si ese no es un hijo de Dios. Son guaridas de demonios todos los que no están con el Espíritu Santo en su vida. Y le hacen creer a las personas que en los exorcismos y las falsas liberaciones los demonios salen, pero después las personas vuelven. Y dice la Escritura que viene con 7 espíritus peores y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el anterior. Falsas liberaciones. Una persona necesita es arrepentimiento y fe en Jesucristo, nada más. Falsas ofrendas, otro movimiento de las personas que buscan solamente su deseo personal. ¿Cómo se manejan las falsas ofrendas en las iglesias de hoy en día? Los pactos, manipulaciones de hombres, pero basadas en el deseo del corazón de los que están oyendo. Porque los pactos son negocios, hagamos un negocio. Yo voy a pactar tanto porque me vas a dar tanto. El hombre jamás pacta con Dios. Es Dios quien hace un pacto porque quiere y cuando quiere, con quien Él desea. Y Él dice, yo hago un pacto, como hizo su pacto en que vendría a salvarnos. Y lo hizo. Pero le enseñan a las personas a pactar y precisamente dinero. Las primicias. Otro engaño del enemigo. Trae lo primero de tu fruto del año, de la cosecha, o tu primer sueldo, tu primera entrada a principio de año, y lo acomodan tanto que no lo hacen el primer día del año, sino ya lo corrieron para unos mesecitos más adelante, después de los primeros gastos de vacaciones, de entradas de colegios y universidades de sus hijos. Ya la quincena posterior a esa, más o menos finales de febrero, ya es buena. Ahora sí hagamos la fiesta de las primicias. Qué conveniencia, qué hipocresía. Ni siquiera ahí se nota el engaño, se nota que realmente solo buscan su propia satisfacción. Y a las personas le enseñan que llevando las primicias van a tener la bendición asegurada para sus negocios, para sus empleos. Así de que es el deseo personal del predicador y el deseo personal de los oyentes. Eso es los que consideran a Cristo como rey, los que dicen que Él es su rey, pero realmente ellos son los que quieren llevar la vida a su manera. Las siembras, siembra, sella esta palabra, como la que hoy estoy dando. Venga y séllela. Séllela con 1 millón, 2 millones de pesos. Séllela para usted, o sea, es para nadie más. Y entonces sueltan promesas por ahí. ¿Quién quiere sellar esta palabra? Y la sueltan. ¿De dónde se inventaron tal negociazo? Eso viene ¿de dónde? Del corazón del hombre. Dice el Señor, del corazón del hombre vienen los hurtos, los robos, los engaños. Eso no viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no viene del Espíritu. Y las indulgencias. ¿Quieres que Dios perdone todos tus pecados? ¿Qué tan grandes son tus pecados? Que así de grande sea tu ofrenda en el altar. ¿Quieres que Dios sane tu hijo? Qué buena ofrenda la que vas a dar. Del tamaño de tu necesidad será el tamaño de tu ofrenda. Qué manipulación. ¿Quieres que tu esposo o tu esposa se convierta al Señor? ¿Que tu hijo o tu hija salgan de las drogas, de la prostitución? Trae una ofrenda al altar. Las consejerías ya las cobran, las oraciones las cobran. Todo es un absoluto negocio. ¿Pero por qué? Porque las personas no quieren cambiar sus vidas, no se quieren arrepentir. Y hay gusto para todo cliente. Y si las personas no se quieren arrepentir, sino solo tener satisfacción propia, entonces les venden lo que quieren. A la larga, no justificando el pecado de los falsos pastores, pero sí entendiendo que es un muy buen negocio para ellos. Porque el mismo pueblo lo pide. Se buscan un rey y ellos se les pintan como ese rey que ellos quieren, pero no es Cristo. No es el verdadero Señor. Las falsas alabanzas, otro estilo de vida de los supuestos
del supuesto pueblo de Dios. Buscan al Señor, dicen que es el Mesías, dicen que es el Rey, pero ¿cómo son las alabanzas de hoy en día? 100% egocéntricas. Pastor, esa alabanza de hoy no me gustó. ¿A quién le importa? La alabanza es para Dios, no es para mí. Esa adoración no me hizo sentir bien. Es que la adoración y la alabanza no es para nosotros, es para el Señor. Y si es para el Rey, debe ser como el Rey demanda. Él busca adoradores que le adoren en espíritu, más no en esa emoción y en la carne. Es en espíritu y es en verdad, o sea, conforme lo enseña la Escritura. Alabanzas cristocéntricas, no egocéntricas, no humanistas. Hoy en día la mayoría de canciones de alabanza son solo algarabía y emociones y satisfacciones. Uy, esas alabanzas que se están inventando para jóvenes, qué cosa tan brutal. Y uno ve todos esos chinos. Vi un video esta semana, chinos y están cantando y ya se están alistando una que dice que brinca, brinca y danzo y no sé qué, algo así. Y el chino sale con una selfie y se empieza a alistar y se empieza a despeinar y se va poniendo las gafas y se va alistando cuando van y empieza brinca y allá cae entre todos como un sapo. Y la alabanza para Dios. Él es el que se está gozando, Él es el que se está alabando, Él es el que, o sea, la música es para que la gente se sienta bien. Eso no es alabanza al Rey. Es decir, Señor, ¿a ti qué te gusta que te digan? La alabanza es la exaltación de todos los atributos de Dios. Es el reconocimiento del poder y de la grandeza y la gloria de nuestro Rey. Eso es alabanza. ¿Y qué es adoración? ¿Hablarnos bonito? ¿Para que nos acordemos de los momentos más especiales y empecemos a llorar como nenas? No, la adoración es un corazón quebrantado por el pecado y el deseo inmenso de querer arrepentirnos para agradarlo a Él. La adoración es el lloro de un corazón pecaminoso que dice: Señor, no soy digno de estar en tu presencia, pero permíteme, Señor, el arrepentimiento. Permíteme, Señor mío, estar adorándote, haciendo tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Eso es adoración. Es cantarle al Señor con entendimiento. Por eso dice la palabra: abunde la palabra en vuestros corazones, para que de esa manera cantemos salmos, himnos, cánticos al Señor, escriturales. Pero hoy en día es un desastre, es un desorden total. Tanto que canciones de adoradores, supuestos adoradores, que sacan canciones supuestamente tan para el Señor, que se las dedican a los amantes. Canciones de doble sentido, que no se sabe si eso es para una cosa o para la otra. ¿Por qué? Por ahí hay un cantante muy famoso, y lo digo con total autoridad. Conozco sus predicaciones, su doctrina y sus conceptos, y ya no es un secreto. Jesús Adrián Romero, él mismo ya dice que ya no quiere cantar más música cristiana, porque el campo de acción de la música cristiana es muy limitado, porque solo se dedica a hablarle a Él y nada más, y que Él ya no puede hacer eso porque se le cerró el círculo, y Él necesita expandirse. Y mire sus doctrinas y sus teologías falsas completamente. Y así como Él, hay muchos más que se han dañado, que se han descarriado porque se cansaron de hacer las cosas para el Señor. Siempre quisieron ellos tener ego, tener fama, tener dinero, y como ya no hay conciertos y como ya no se les vende su música igual, a veces su música se vende más en el mundo que en la misma iglesia. Ahora la pregunta es: ¿por qué se tiene que vender la música si se supone que adoran a Dios y alaban a Dios? ¿Toca pagar para irlos a escuchar cantar? Por Dios, ¿qué es esa falta de adoración y respeto y reverencia? Eso es un atrevimiento, es una bajeza. Que a mí alguien me diga que canta para Dios y me cobre para verlo cantar, eso es ir a verlo a Él. No estoy poniendo los ojos en el Señor, no, es que Él me lleva a poner los ojos en Cristo. ¿Y por qué me cobra por eso?
Es que vive de eso, pues viva de otra cosa. Dependa de las ofrendas de la iglesia. ¿Por qué? Y no es envidia, pero el pastor depende de las ofrendas de la iglesia. Bueno, un pastor del Señor. Porque otros no, otros exigen sueldos, y como hay uno ahorita que está exigiendo que le cambien el avión por el último Airbus no sé qué de cuántos pasajeros y no sé qué potencia, que necesita cambiar su jet porque ya es tiempo. Ya el que tiene como 5 años de viejo. Y ya no es tan veloz y no es tan moderno como el de Cas Luna o como el de Guillermo Maldonado. Él necesita estar a la altura de un hijo de Dios. Y la iglesia les pagan eso. Pero un hombre de Dios depende de Dios. ¿Y por qué los cantantes o los ministros de alabanza cobran y le ponen precio a las canciones? Esas canciones no fueron para Dios, fueron para sacar dinero. Se inspiraron porque esperaban tener buenas ventas. Y si eso viene de un corazón así, no consideran a Jesucristo como el Rey. Tienen un concepto muy errado y un falso servicio finalmente. ¿Qué es un falso servicio? Que sirven como sirviendo al ojo y en una competencia de poderes que no les interesa lo que Dios piensa y lo que Dios demanda de un verdadero servicio. Dios demanda de los servidores que sean humildes y que sirvan como sirviendo al Señor, sabiendo que de Él recibirán recompensa. Pero hoy en día los servidores, hablando del que quiere ser pastor, ya no quiere ser ese apóstol, querubín, arcángel, Dios mismo. Ya las personas están en un servicio, ya no quieren ser ujieres, no, yo quiero ser diácono. ¿Para qué quieres ser diácono? No, porque es que ahí hay más peso. ¿Peso de qué? No, es que yo necesito estar en tal lugar, es que yo quiero ser el de la alabanza, pero el de la alabanza ¿para qué? Es que aplauden y se siente tan rico. Es que los aplausos no son para nosotros. No se lleve la idea del burro. Cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén, el burro creyó que los aplausos y los mantos eran para que él pasara en limpio. Qué burrito tan equivocado. No sea burro, hermano. Es para el que va encima. Cuando hay un aplauso en una iglesia, debe ser para Cristo por su palabra, para Cristo porque a Él alabamos y a Él adoramos. Pero hay muchos ministros de alabanza que les encanta ser la estrellita, la figurita, y por eso hay tanta pelea por el sonido. Es que mi micrófono tiene que ser el que más suena porque es que mi voz es la que yo quiero que muchos escuchen. Mi instrumento es el que más debe sonar. Y sufren los del coro porque no pueden cantar siempre como quisieran hacerlo. Y es una insujeción total. ¿Por qué? Porque hay una guerra de poder. Queremos figurar. Entonces algunos evangelistas modernos lamentablemente permiten todas estas cosas en un intento de ser amistosos con su audiencia y presentan al Señor Jesucristo ante los incrédulos como la solución inmediata de todas sus necesidades: salud, riqueza, autoestima, bienestar en cualquier área que así lo esté necesitando. Y entonces están presentándole al Señor como en medio de un mercadeo superficial, donde el Señor es el proveedor de todos esos incrédulos. Venga, y Cristo le dará esto. O sea, como ofreciéndole un negocio a las personas. Venga Cristo, no, es mentira. Es venga a mi iglesia, llene mis bolsillos. Y por eso le ofrecen a las personas cosas vanas. Pero ese es precisamente el mensaje del Evangelio al revés. Ese es el mensaje del Evangelio torcido. El verdadero mensaje del Evangelio es muy diferente. Ese evangelio torcido es tener una visión equivocada del Rey de Reyes. Eso fue la razón por la que estos hombres se fueron y quisieron tomar al Señor por la fuerza y hacerlo su Rey. Hasta el día de hoy, multitudes hacen lo mismo. Toman la palabra por la fuerza y toman todas esas cosas que vimos anteriormente por la fuerza a su manera.
y quieren hacer al Señor su rey a su manera, en sus términos. Las personas no llegarán a Cristo jamás en esos términos. No es para que el Señor restaure sus relaciones rotas. No es para que tengan más éxito en la vida. No es para ayudarlos a sentirse bien con ellos mismos. En su lugar, deben ir a Él en los términos de Él. De esa manera es que deben llegar a Cristo. En los términos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús ama a los creyentes con total misericordia y les concede un verdadero regalo, un privilegio, un legado rico en tres cosas: gozo. En Juan capítulo 15 versículo 11 habla de tener un gozo. Dice allí el Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que tengan paz. En Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El Señor quiere darnos gozo, paz y tercero, consuelo. Segunda a los Corintios 1, 3 al 7, hablando del consuelo para su pueblo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El Señor promete para sus hijos, para los que realmente lo reconocen como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Mesías esperado, el verdadero libertador de nuestras almas, no el que nos va a destruir a nuestro presidente para que tengamos más dinero o no tengamos los sufrimientos terrenales que estamos teniendo. La verdadera libertad del corazón. Él nos promete gozo, nos promete paz y nos promete consolación. Pero también el Señor hace un llamado a los pecadores. Primero, para que lloren sus pecados. El Señor, aún en medio de eso, hace un llamado al arrepentimiento. En Mateo 5:4, allí en las bienaventuranzas, dice el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los llama a llorar su pecado, a arrepentirse de corazón, a lamentar haber estado separados de Dios y estar llevando el concepto de Dios a su manera. El Señor llama al pueblo que no es de Dios a que se arrepienta. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también llama a las personas a que le reconozcan como Señor soberano. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor está llamando a exaltar y reconocer a Cristo como ese Señor de verdad, a quien le deben completa obediencia, absoluta obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15, nos habla de una obediencia absoluta. No Él nos obedece a nosotros, es nosotros le obedecemos a Él. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En primera de Juan capítulo 5 versículo 3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir. No son para nuestro mal, no son para nuestro daño, sino para nuestro beneficio y para agradar a Dios. Entonces el Señor también sigue alejándose hoy de aquellos que lo buscan para sus fines egoístas. Así como se alejó de ellos porque venían egoístamente a tomarlo y hacerlo rey, hoy se sigue alejando de ellos, aunque ellos dicen que están cerca y que lo sienten y pueden sentir muchas cosas. Pero el Señor está muy lejos, porque Él dijo: mi pueblo, ese pueblo que dice que es mi pueblo de labios, me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Así como lo hizo con esa multitud. Dice aquí dice ahí en el versículo 15 que el Señor, cuando vio que venían para hacerlo rey, se alejó de ellos, porque venían a hacerlo en los términos de ellos y no en los términos del Señor. Entonces, pensemos. Usted que me oye hoy, piense, dígase usted mismo, hágase la siguiente pregunta: ¿por qué queremos que el Señor Jesucristo sea nuestro Rey? ¿Queremos hacerlo Rey? ¿Queremos que Él sea nuestro Rey? ¿O queremos ser de su reino y rogarle y pedirle que nos permita entrar en su reino, porque estamos absolutamente dispuestos a rendirnos a su palabra, a su voluntad, a su soberanía, a su señorío, a hacer las cosas conforme sus palabras? ¿O usted quiere seguir haciendo de Jesús su Rey a su manera, en sus términos, para sentirse bien? Solamente le digo una cosa: de esa conclusión, de esa decisión, depende su salvación. Aunque le lluevan milagros, aunque usted pueda sentirse muy bien en esta vida, creyendo en Dios a su manera, no va a entrar en el reino de los cielos si no hace la voluntad de Dios. Es imposible entrar en el reino de Dios si no hacemos la voluntad del Rey. El que no es por medio de Cristo no será jamás un hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, los que aceptan sus condiciones, los que se arrepienten de corazón y a los que creen en su nombre, los que tienen fe para con el Señor Jesucristo, les es dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar.